Voy a explicar en forma general, así como hice con movimiento rectilíneo uniforme, la guía de actividades movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, en la primera parte tienen algunas preguntas, por ejemplo, explicar cuando un cuerpo está acelerado y dice mencione tres casos y hace referencia a que la velocidad puede cambiar debido a que es una magnitud vectorial no solo en módulo, sino en dirección y en sentido y un cuerpo está acelerado cuando hay un cambio en la velocidad. Entonces ahí pueden mencionar casos de la vida cotidiana en la que se observen cambios en la velocidad, recordando que es una magnitud vectorial. Después, cuando un móvil se posee movimiento rectilíneo uniformemente variado, eso está en un cuadro en las filminas, que serían las características del movimiento rectilíneo uniforme. Y después, otra pregunta es que escriban las fórmulas, las ecuaciones de los dos movimientos para las distintas magnitudes como son aceleración, velocidad y posición. Y el 4 es interesante porque les va a servir después para resolver los problemas numéricos porque les permite interpretar los datos. O la idea sería que ustedes aprendan a sacar los datos de los problemas. Entonces, si el móvil dice que partió del reposo, significa que su velocidad inicial era cero. Y ese es un dato que le está diciendo el problema en el enunciado, pero con palabras. El B, por ejemplo, dice el móvil se detiene al final del camino, significa que la velocidad final va a ser cero. La velocidad aumenta, significa que está acelerado y que la aceleración va a ser con signo positivo. El móvil frena sin detenerse, significa que la aceleración tiene un signo negativo. Y que después eso lo voy a tener que incorporar en las fórmulas tanto de velocidad como de posición en función del tiempo al signo negativo o al signo positivo de la aceleración. Después el 5 dice, para cuando un cuerpo es dejado caer desde una terraza, describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado y dice, establezca. ¿Cómo era su velocidad inicial si es dejado caer? Bueno, la velocidad inicial se lo considera cero. ¿Qué ocurre con la velocidad a medida que transcurre el tiempo? Bueno, ahí tienen que elegir entre las opciones que les da. ¿A qué aceleración se haya sometido? Bueno, se haya sometido la aceleración de la gravedad, que vale 9,8, que no lo vimos todavía, pero lo vamos a ver en el tema que sigue. ¿Qué fuerza es la que causa dicha aceleración? Bueno, estas son preguntas disparadoras un poco más relacionadas también con el tema que va a seguir. Bueno, paso a los problemas numéricos. ¿Qué les plantea la guía? Dice que para resolver los problemas siempre tratemos de utilizar un esquema de resolución que consiste en realizar un dibujo para interpretar el problema, establecer cuál es el sistema de referencia, es decir, vamos a poner un eje porque siempre va a ser en línea recta, sacar los datos, yo les diría acá que también cambien de unidades, en función de los datos determinar qué ecuaciones van a poder utilizar y recién ahí empezar a resolver, ¿cómo se llama? Cuantitativamente. Acá les propone que lo hagan cualitativamente, es decir, que ya prevean qué va a estar pasando en el problema sin haber hecho los cálculos y luego sí pasen a hacer los cálculos y ver si realmente era lo que habían supuesto o a lo mejor se han equivocado en hacer el cálculo. Y al final redactar la respuesta para ver, al redactar la respuesta, si realmente han resuelto el problema correctamente. En estos problemas que están marcados con amarillo, ustedes van a trabajar con la ecuación de velocidad, de aceleración y seguramente, bueno, en esa ecuación de aceleración dice que aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto del tiempo y en esa ecuación tienen tres variables un poco a determinar. La variación de velocidad, la variación de tiempo o el intervalo de tiempo y la aceleración. Entonces, una de las tres van a ser la que sea la incógnita y van a tener los datos de las otras dos y ahí van a poder despejar. En eso consiste en general este tipo de problemas. En el segundo, este está marcado en verde, ¿por qué? Porque en este tipo de problemas ustedes trabajan con la ecuación horaria. Se les da la ecuación horaria de la posición en función del tiempo y como pueden observar, como es cuadrática, corresponde a una ecuación horaria, es cuadrática porque el tiempo está elevado al cuadrado, corresponde a una ecuación horaria de un movimiento rectilíneo uniformemente variado.
Y en base a esta ecuación horaria, ustedes tendrían que contestar estas preguntas. Por ejemplo, el tipo de movimiento del cuerpo, ahí tendrían que decir movimiento rectilíneo uniformemente variado porque la ecuación horaria es cuadrática con el tiempo. La velocidad inicial del mismo, bueno, se tienen que fijar que la velocidad inicial en la fórmula es la que acompaña al término lineal del tiempo, entonces va a ser 6. Y la aceleración del movimiento, acá aparece un número que es 2,5, pero recordemos que este número, 2,5, sale de multiplicar un medio o 0,5 por la aceleración. Entonces, si yo multipliqué un medio o 0,5 por la aceleración y me dio 2,5, significa que la aceleración tiene un valor que es el doble de 2,5, por eso dice 5. Bien. Después en gris les marqué este otro tipo de problemas porque si ustedes se fijan consiste en que les han dado como datos del problema una serie de valores de velocidad y una serie de valores de instantes de tiempo. ¿Qué me están diciendo estos datos? Que la velocidad no se mantiene constante, hay una variación en la velocidad, entonces el movimiento es acelerado. Lo que tendría que ver es si es uniformemente acelerado. Para que sea uniformemente acelerado tiene que tener siempre la misma variación de velocidad, es decir, siempre la misma aceleración. Si me fijo acá, la velocidad cambia en 3 unidades para una unidad de tiempo. Y si me fijo acá, nuevamente cambia 3 unidades para una unidad de tiempo y así sucesivamente. Siempre cambia 3 unidades por cada unidad de tiempo. Entonces yo puedo afirmar que como la velocidad cambia linealmente con el tiempo, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado y va a tener una aceleración constante. Entonces acá dice, ¿de qué tipo de movimiento, de qué tipo es el movimiento del cuerpo? Bueno, es movimiento rectilíneo uniforme, variado, porque la velocidad cambia proporcionalmente con el tiempo y siempre en la misma cantidad. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Bueno, ahí lo voy a calcular con la fórmula de aceleración, que es variación de velocidad sobre variación de tiempo, para cualquier par de valores, porque como es constante la aceleración, siempre me va a dar el mismo valor. Si, por ejemplo, 8 menos 5, que me da 3, dividido 1 me da 3. O si no, hago 17 menos 5, que es 12, dividido 5 menos 1, que es 4. 12 dividido 4 me vuelve a dar 3. Después me pregunta cuál es la velocidad del cuerpo en el instante t igual a 0. No tengo acá el valor de esa velocidad, así que la voy a tener que calcular. Después dice el otro punto, ¿cuál es la distancia que recorre el cuerpo desde t0 hasta t igual a 4 segundos? También la voy a tener que calcular. Y acá dice plantee la ecuación y grafique. Bueno, y eso lo voy a hacer en papel. Hice una tabla de valores, que es la que me da el problema, la puse así en vertical. Y con los datos de las velocidades y de los tiempos, uno de los puntos me pide calcular la aceleración. Entonces, bueno, acá se lo resuelvo como problema. Aplicamos la fórmula de aceleración, que es variación de la velocidad con respecto del tiempo. Y tomamos dos valores. Yo acá tomé el valor para t igual a 1 y el para t igual a 5, los valores de velocidad correspondientes a cada uno de esos instantes. Entonces reemplacé 17 menos 5, que son los valores de velocidad, sobre o dividido 5 menos 1, que son los valores de tiempo. Resuelvo arriba, 17 menos 5 me da 12, me dividido 4 me da 3 metros por cada segundo. Cualquier par de valor que yo tome me va a volver a dar 3 metros por cada segundo. Se va a mantener el valor de la velocidad que ya se los mencioné anteriormente. Vamos con lo otro que me pide. Me pide para t igual a 0 cuánto vale la velocidad. Esto en realidad lo que me está pidiendo es cuánto vale la velocidad inicial, que no está en la tablita de valores. La tablita de valores arranca con 1. Entonces, ¿cómo hago? Si yo pongo la fórmula de velocidad y reemplazo por los valores que tengo de tiempo igual a 0 y aceleración, como yo no sé la velocidad inicial y tampoco tengo en realidad o va a ser el valor de la velocidad que estoy buscando, esta fórmula no me sirve. Esto se me hace 0 y me queda que la velocidad final igual a la velocidad inicial, no me sirve. Entonces tengo que agarrar con esta ecuación de velocidad, reemplazar valores que sí sé y que me los da la tabla. Yo por ejemplo usé este valor 17,5,
Entonces puse que la velocidad, cuando la velocidad final es 17, la velocidad inicial no la sé, y lo que sí sé es que la aceleración siempre es la misma, es 3 metros por cada segundo, y el tiempo es 5. Entonces resuelvo lo que sé, 17, esto va a pasar restando, me va a quedar menos 15, y me va a quedar así el valor de la velocidad inicial, que va a ser 2 metros por cada segundo. Una vez que tengo este valor y teniendo el valor de la aceleración, puedo plantear la ecuación horaria para la velocidad en función del tiempo, y recordando que tiene una fórmula de función lineal y que es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Recuerden que como es una ecuación horaria, el tiempo y la velocidad final no se reemplazan, porque van a ir tomando el tiempo valores y así como consecuencia un valor determinado, la velocidad. También puedo plantear la ecuación horaria de la posición en función del tiempo. No tengo la posición inicial, así que le voy a poner 0, pero sí tengo la velocidad inicial, que es una constante, eso no va a cambiar, por el tiempo, que es una variable, así que no lo reemplazo, más un medio de la aceleración, que es una constante, porque es movimiento rectilíneo uniformemente variado, por el tiempo al cuadrado. Y esta es la ecuación de la posición en función del tiempo, una función cuadrática. El problema decía calcular la distancia recorrida entre el instante 0 y 4. Entonces, siguiendo con la ecuación horaria que ya pudimos plantear, reemplazamos para el valor de tiempo igual a 0 y se nos anulan los dos términos, porque todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces, la posición para tiempo igual a 0 da 0. Y después hacemos lo mismo para calcular la posición a los 4 segundos y reemplazamos el tiempo en la ecuación horaria y obtenemos así que nos da 32 metros. Fíjense que hice 2 por 4, 8, y acá es un medio de la aceleración, me da 1,5 por 4 al cuadrado, que sería 16, así que da 24 metros. Lo sumo y obtengo 32 metros. Y ahora calculo el desplazamiento entre 0 y 4 y da 32 menos 0, 32. Como el movimiento es rectilíneo y no cambió de sentido, el desplazamiento va a coincidir con la distancia. El problema 10, 11, 12 y 13, seguimos trabajando con la fórmula de velocidad y aceleración. Si se fijan, dice una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar una velocidad de 60 km por hora. Suponiendo que su movimiento es uniformemente acelerado, ¿qué aceleración se le ha comunicado y qué espacio ha recorrido para alcanzar la velocidad regular? Es decir, que se dan datos de tiempo, de velocidad, hay que calcular la aceleración, y una vez que tenemos calculado la aceleración, planteamos la ecuación horaria y calculamos qué posición y por lo tanto qué desplazamiento, como va en el mismo sentido, recorrió el cuerpo. Es decir, acá tenemos que calcular primero la aceleración y luego la posición, habiendo planteado la ecuación horaria de posición en función del tiempo. En el 11 dice un móvil viaja a una velocidad de 20 metros por cada segundo y desacelera y me da una aceleración negativa y me da el tiempo. Determina la distancia que recorre en ese tiempo. Bueno, aplicamos acá la fórmula, una vez planteada la ecuación horaria, la fórmula la utilizamos reemplazando los valores que tenemos y obtenemos así de nuevo la distancia recorrida por este móvil. En el 12 tenemos una velocidad inicial, tenemos un tiempo y una velocidad final, y ahí tendremos datos para calcular la aceleración, que es lo que me pide, y luego también podemos calcular el espacio recorrido, la distancia recorrida, recordando que es igual al desplazamiento porque va en el mismo sentido. Es decir, que vamos a tener que plantear la ecuación horaria con los datos que tenemos y hacer el cálculo. Es decir, son problemas de aplicación. Dado los datos, hacemos los cálculos aplicándonos las ecuaciones de velocidad o de posición en este caso. En estos tres fue siempre calculando posiciones o distancias o desplazamientos.
en este último dice, ¿qué velocidad alcanza el móvil si partiendo del reposo, ahí me da un dato, con una aceleración, me da otro dato, recorre 200 metros? Entonces, no tengo el valor del tiempo en este problema, entonces voy a tener que hacer el cálculo utilizando una ecuación, que es la ecuación atemporal que yo les comentaba. Tenemos la posición, tenemos la aceleración, tendremos que calcular la velocidad final y suponemos que parte del reposo. Entonces, con la fórmula atemporal habría que calcular este ejercicio. El 14 tenemos una variación de velocidad, tenemos el tiempo en el que se realiza y nuevamente me pide el camino recorrido en ese tiempo. Previamente voy a tener que calcular la aceleración y plantear la ecuación horaria. ¿Qué quiero decir? Que estos se resuelven de la misma forma, menos el 13 que utilizo la A temporal. En el 15 también se utiliza la A temporal. Y vamos a pasar a los gráficos. Vamos a ver este problema. Dice, se pudo comprobar que la ecuación que describe el movimiento de un camión que subía una pendiente se quedó sin combustible y me da la ecuación de posición en función del tiempo y es una ecuación cuadrática, ¿ven? Tiene un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Dice, ¿cuál es el valor de la posición inicial, la velocidad y la aceleración? Bueno, la posición inicial es 10 metros, la velocidad inicial es 15 metros por cada segundo y la aceleración, fíjense que yo la saco directamente de la ecuación horaria y recuerden que este número es el resultado de haber dividido por 2, así que si multiplico por 2 tendría el valor de la aceleración, que en este caso sería 4, que son las respuestas que me está dando acá el problema. Se puede hacer sin hacer ningún cálculo, solamente mirando la ecuación horaria. Después dice la B, escribe la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Y acá se las plantea. Acuérdense que la ecuación de la velocidad es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración o menos aceleración por tiempo. Como acá está frenado por el signo menos, lo puedo evaluar. Al estar frenado, igual que acá la aceleración es menos 4 metros por cada segundo, ¿no? Le tengo que poner el menos para obtener la ecuación de la velocidad. Y después dice, ¿cuánto tiempo tardará en detenerse y en qué posición? Bueno, eso lo voy a hacer en un papel. Y la D dice graficar velocidad, aceleración y posición en función del tiempo, que lo voy a hacer todo en un papel para que les quede de ejemplo. El problema pregunta en qué tiempo tardará en detenerse. Nosotros tenemos la ecuación horaria y también tenemos la ecuación de la velocidad, la ecuación horaria de la velocidad, que es 15 menos 4 por t. Esta es la velocidad inicial y esta es la aceleración. Y si queremos saber en qué tiempo tarda en detenerse, yo puedo calcular con esta fórmula que es muy sencilla el tiempo en el cual la velocidad se hace cero, que sería cuando el móvil se detiene. Entonces, con esta ecuación de velocidad yo digo, ¿cuándo va a ser? ¿En qué instante va a ser que la velocidad final sea cero? Siendo que la velocidad inicial era 15, la aceleración la teníamos y despejo el tiempo. Entonces separo en términos, el 15 pasa restando y el 4 que está multiplicado al tiempo pasa dividiendo, así que queda 15 dividido 4 y me da que el tiempo que tarda en detenerse es 3,75 segundos. Y me pedí el problema en qué posición se detiene. Entonces con este tiempo, que es el tiempo que tarda en detenerse, voy a la ecuación horaria de posición y reemplazo por este valor. Separo en términos, multiplico, recuerden que 3,75 acá en el último término está elevado al cuadrado, reemplazo y obtengo que aproximadamente en 38 metros se detiene. Y me pide graficar. Entonces, si grafico la velocidad en función del tiempo, bueno, yo acá fijé una escala y un tiempo, la escala la fijé aproximadamente por los valores de velocidad que tenía. Partiendo de la ecuación horaria, yo puedo hacer, para hacer el gráfico, o lo hago como gráfica de función lineal, estableciendo la ordenada al origen y de ahí en base a la pendiente resto 4 puntos y me corro hacia la derecha un lugar. Entonces yo desde 15 resto 4 puntos, sería 11 y me corro una posición por la unidad
en la que está dividida esta aceleración. Esa es una forma, y la otra forma es haciendo tablita de valores y dándole valores al tiempo. Digo, para cuando el tiempo vale 0, reemplazo acá, 0, se me hace 0, me queda 15. Cuando el tiempo vale 1, 4 por 1, 4, 15 menos 4 me da 11. Entonces, para t, con 2 puntos ya la puedo graficar porque es una recta. Entonces, para t igual a 0 es 15, para t igual a 0, 15, para 1, 11. Y después 1, y si yo extiendo, tiene que cortar al eje del tiempo en 3,75. ¿Por qué? Porque es el valor de tiempo en el que la velocidad se hacía 0. Eso me sirve para confirmar si hice bien el cálculo anterior. Si tengo que graficar la aceleración siempre es la misma y vale menos 4 metros por cada segundo al cuadrado. Y ahora, para hacer el gráfico de posición en función del tiempo, lo mismo que hicimos con el gráfico de velocidad. Si ustedes saben cómo graficarlo sacando los puntos críticos, que eso lo suelen ver en matemática, y si no, hacen una tabla de valores. Yo acá hice una tabla de valores de la posición en función del tiempo y le fui dando valores al tiempo y obteniendo así los valores de las posiciones. Para t igual a 0 la posición es 10, para t igual a 1 me dio 21 y para t igual a 2 me da 32. Y con esos puntos gráfico, digamos, voy haciendo para t igual a 0 valía 10, para 1 vale 21, tengo otro punto y así voy marcando los puntos y luego 1 mediante una curva. Yo por otro lado saqué el vértice de la parábola, porque recuerden que la posición en función del tiempo me tiene que dar una parábola, y el vértice obviamente me da en 3,75, que es el punto en el que se detiene. Así que en 3,75 terminaría mi problema, o por lo menos se detiene el móvil y después quizás empiece a acelerar porque empieza a retroceder. Yo no sé lo que va a pasar de aquí en adelante en mi problema, pero sé que se detiene en este tiempo y en esta posición que es 3,8.